Nombre. Capítulo 7. Regreso al ombligo de la luna. La luz que entraba por la ventana ya no era la del frío invierno suizo, sino la de una primavera francesa que se negaba a calentar el alma. Lyon es bonito, Dijo Ixander, aunque su voz carecía de convicción. pero no es casa. Y Suiza. Suiza es una zona de exclusión, Ixander. Respondió Teoran desde la sombra de la esquina. Tras el colapso en el pasillo, la verdad había llegado a cuentagotas. No estaban en Suiza. No podían estarlo. El gobierno helvético, desbordado por el caos y el colapso de sus infraestructuras tras el accidente del proyecto Esfer, había declarado la ley marcial. Suiza se había convertido en una fortaleza silenciosa. Fronteras selladas, comunicaciones restringidas y una negativa absoluta a dar declaraciones internacionales. Ellos habían sido evacuados a Lyon en un convoy militar de emergencia apenas fueron encontrados, cuando Ginebra dejó de ser una ciudad para convertirse en un cementerio de hormigón y energía residual. Estar en Francia era, irónicamente, su única libertad. Si hubieran permanecido en territorio suizo, hoy serían propiedad del ejército, ocultos en algún búnker bajo los Alpes. La habitación olía a una mezcla de lavanda artificial y desinfectante, el televisor digital de la pared seguía encendido, mostrando imágenes de satélite de una Suiza oscurecida, pero nadie le prestaba atención. Ixander se pasó una mano por el brazo, recorriendo la piel suave. Era lo que más lo perturbaba. Según los médicos franceses, no tenía ni una sola marca de quemadura. Su memoria le gritaba que el fuego lo había envuelto en la sala de visualización, pero su cuerpo era un lienzo en blanco. Una contradicción biológica que lo hacía sentir como un impostor de su propia tragedia. Frente a él, Alicia terminaba de recoger su cabello. El blanco níveo de su melena contrastaba con la juventud de su rostro. El síndrome de María Antonieta le había robado el color, dejando una marca de vejez prematura que ella intentaba ignorar cada vez que pasaba frente a un espejo. Un silencio incómodo se asentó en la habitación, el mismo silencio de cada día. ¿Nadie va a decir nada más? Soltó Ixander de repente. Su voz sonó más fuerte de lo que pretendía en el silencio de la clínica. Alicia dejó el peine sobre la bandeja con un sonido metálico. ¿Y qué quieres que digamos, Itz? Preguntó ella, sin mirarlo. ¿Quieres hablar de que el mundo dice que hay gente teletransportándose en China? ¿O de que Suiza es ahora un agujero negro en el mapa? Quiero hablar de nosotros. Insistió Ixander, poniéndose de pie con un poco más de estabilidad. Llevamos un mes despertando en este lugar, un mes comiendo esta gelatina sin sabor y mirando hacia la frontera. Sebastián apenas sale de su cuarto y nosotros actuamos como si estuviéramos esperando el autobús. Los doctores entran, nos revisan los reflejos, dicen que estamos perfectos y se van. Pero no estamos perfectos. Es como si tuviéramos demasiada electricidad bajo la piel y no supiéramos dónde conectarla. Teoran, que estaba sentado cerca de la ventana, se tensó de golpe. Sus hombros subieron hasta sus oídos y sus manos se aferraron a los apoyabrazos de la silla con tanta fuerza que los nudillos le palidecieron. La mención de la electricidad fue como un latigazo para él. El recuerdo del dolor insoportable que sufrió durante el incidente seguía demasiado fresco. Ixander lo notó de inmediato. El remordimiento le golpeó el pecho. Perdón, Teo. Susurró, bajando la mirada. Hablé sin pensar. No quise decir. Ya sabes. Teoran soltó un suspiro tembloroso y relajó la postura, aunque sus ojos seguían fijos en el suelo. Está bien, Rich. Respondió con voz ronca. Es solo que a veces el silencio es mejor. Si no hablamos de eso, quizá podemos creer que de verdad somos normales. Como dicen los doctores. Normales no es la palabra que usaría para alguien que encaneció a los 15 años.
intervino Alicia, con una sonrisa triste mientras señalaba su cabello. Entonces, sus ojos se abrieron como platos, bajando la mirada levemente, como si hubiese tenido una revelación dolorosa. 16. Pero, entiendo el punto. Queremos que la vida vuelva a ser la de antes de octubre. Queremos ser solo estudiantes que se perdieron en un viaje de intercambio. Kaelum, recargado en el marco de la puerta, dejó escapar una risa seca, sin rastro de humor. Comparados con la pobre gente de Suiza, nosotros no estamos tan mal. Dijo, cruzándose de brazos. Difícil ser un estudiante normal cuando tu país es una zona de guerra silenciosa y las noticias hablan de tipos que atraviesan paredes en Asia. ¿Saben qué es lo que más me asusta? No es lo que dicen los médicos. Es que yo me siento vacío. Como si me faltara una pieza que antes tenía, y no sé si el colisionador se la llevó, o si simplemente se rompió. Sebastián, que permanecía en la esquina más sombría, alzó la vista. La cicatriz de su cuello parecía una sombra permanente. Se llevó a Aria. Su mirada apenas si desprendía un brillo que parecía esforzarse por persistir, y su voz pareció haber helado el ambiente. Nos dio cosas que no pedimos. Tortura, dolor y pérdida. Eso es lo que no está bien. El silencio regresó, pero esta vez era diferente. Ya no era el silencio del trauma, sino el de la sospecha. Se miraron unos a otros, buscando en sus amigos a las personas que conocieron en México, pero solo encontraban extraños con rostros familiares. Alicia suspiró, dejando que el silencio se asentara unos segundos más antes de volver a hablar. ¿Y qué vamos a hacer cuando salgamos de aquí? Preguntó, mirando a Itzander. No tenemos nada. Mis documentos, mi laptop, todo se quedó en el hotel de Ginebra. Básicamente no existimos legalmente en Francia. Es lo que menos me preocupa. Murmuró Kaelum, rascándose la nuca. Lo que me aterra es aterrizar en el aeropuerto internacional, y que nos traten como si viniéramos de otro planeta. ¿Vieron las redes sociales? La gente está paranoica. En cada hilo de Vortex o Nexus, dicen que el CERN abrió un portal al infierno o algo así. Teoran soltó una risita nerviosa, balanceándose en sus talones. Bueno, al menos en México habrá tacos. Si tengo que comer un día más de este puré de papa francés, creo que yo mismo voy a causar un incidente internacional. La pequeña broma de Teoran logró lo imposible. Una leve sonrisa en el rostro de Itzander. Por un segundo, en esa habitación de Lyon, volvieron a ser los estudiantes de universidad, bromeando sobre comida para no llorar por su vida. Tacos de pastor. Susurró Itzander con nostalgia. Podríamos ir a ese local que siempre. El sonido de la puerta deslizándose cortó la frase. Una enfermera de mediana edad, con un uniforme azul impecable y una tableta digital en la mano, entró con una sonrisa profesional que no llegaba a ocultar del todo una pizca de curiosidad en sus ojos. Los miró a todos, haciendo una nota rápida en su pantalla. Veo que el ánimo está mejorando. Dijo en un español con un marcado acento francés. Tengo buenas noticias para ustedes. El Dr. Visser ha terminado de revisar sus últimos análisis neurológicos. Fisiológicamente, todos están en rangos normales. Son, oficialmente, un milagro médico. Se acercó a la mesa de noche y dejó una pequeña tarjeta con el escudo de México. La administración ya se puso en contacto con la Embajada de México en París. Un representante vendrá mañana por la mañana para iniciar el proceso de repatriación. Les facilitarán pasaportes de emergencia y un vuelo directo a la Ciudad de México. El gobierno francés y la dirección del hospital han decidido que lo mejor para su recuperación es que vuelvan a casa, con sus familias. Itzander miró la tarjeta. Repatriación. Casa. Las palabras que deberían haberle devuelto el alma al cuerpo, lo hicieron sentir extrañamente vacío. Miró a sus amigos. Alicia no parecía aliviada. Sebastián seguía mirando al suelo. Y Teoran se había quedado petrificado. Entonces, ¿ya está? Preguntó Itzander. Simplemente nos vamos y ya. Es lo mejor, joven. Respondió la enfermera con suavidad, aunque ya caminaba hacia la puerta. Ustedes han pasado por mucho. Es hora de dejar atrás a Ginebra y a Lyon. Mañana empieza su vida de nuevo. La puerta se cerró con un clic electrónico. El silencio que quedó era más pesado que antes.
Itzander sintió de nuevo ese hormigueo en las yemas de sus dedos, una pequeña corriente que parecía protestar ante la idea de volver a la normalidad. Apenas la puerta terminó de cerrarse, Alicia se puso de pie de un salto. Sus ojos, antes nublados por la apatía, brillaron con una chispa de urgencia que descolocó a los demás. Esperen. Exclamó, casi sin aire. Salió al pasillo a paso rápido, sus sandalias de hospital resonando contra el suelo de linóleo hasta que alcanzó a la enfermera cerca de la estación de control. Disculpe. Alicia le puso una mano en el brazo, obligándola a detenerse. La administración mencionó que revisaron los registros del CERN para reconocernos. ¿Saben algo sobre el señor Julian Adler? Él estaba con nosotros. Nuestro guía y tutor en el viaje. ¿Saben dónde se encuentra? ¿Está en otro hospital? La enfermera se detuvo en seco. Su sonrisa profesional se desvaneció, reemplazada por una expresión de sombra y una rigidez en los hombros que hizo que el corazón de Alicia diera un vuelco. La mujer miró hacia los lados, como si deseara que un médico la interrumpiera para no tener que responder, pero finalmente suspiró y bajó la tableta. Señorita. Creí que ya se lo habían informado en la primera semana. Dijo la enfermera con una voz mucho más baja y sincera. Sí. Hubo registros. El nombre de Julian Adler aparece en los informes de recuperación de la zona 0. Alicia sintió que el pasillo se alargaba, volviéndose infinito. ¿Él está bien? Preguntó, aunque en el fondo ya conocía la respuesta por el tono de la mujer. Lo encontraron bajo los escombros de la sección de acceso a la sala de visualización. Explicó la enfermera con pesar. Según el informe forense, él ya estaba fuera del área de peligro cuando ocurrió la primera onda de choque. Pero las cámaras de seguridad, al menos hasta donde pudieron recuperarse las grabaciones, mostraron que él regresó. Corrió hacia adentro con urgencia mientras todos los demás salían. El mundo de Alicia se detuvo. El ruido del hospital, el pitido de las máquinas y el murmullo de León desaparecieron, reemplazados por el recuerdo del rostro amable del señor Adler dándoles la bienvenida a Suiza. El hombre que les había abierto las puertas de un sueño, el que les permitió presenciar la historia, había muerto por una última e inútil muestra de impulsividad. ¿Por qué trataría de volver a entrar al infierno con tanto ahínco? La respuesta no podía ser más obvia. Él regresó por ellos. Él murió pensando que no lo lograrían, y ahora ellos estaban ahí. Mentalmente destrozados, físicamente intactos, mientras el hombre que intentó salvarlos era solo una entrada en un informe de defunción suizo. Alicia regresó a la habitación caminando como un autómata. Sus amigos la miraron, esperando noticias, pero ella solo pudo apoyarse en el marco de la puerta, con las lágrimas rodando finalmente por sus mejillas, perdiéndose entre las hebras blancas de su cabello. Se fue. Susurró Alicia, y el peso de esas dos palabras pareció aplastar la última pizca de inocencia que les quedaba. Alicia cruzó el umbral de la habitación como si arrastrara cadenas. El brillo de esperanza que la había sacado al pasillo se había evaporado, dejando solo una palidez mortuoria que contrastaba violentamente con su cabello blanco. ¿Qué pasó, Ali? Preguntó Itzander, poniéndose de pie. ¿Te dijeron algo de los vuelos? ¿Por qué esa cara? Alicia se hundió en su cama, cubriéndose el rostro con las manos. Sus hombros empezaron a sacudirse. El señor Adler Su voz salió ahogada. murió. Intentó regresar a la sala por nosotros cuando todo se caía. Lo encontraron bajo los escombros. Un silencio gélido se apoderó del cuarto. Teoran bajó la mirada, apretando los puños con una tristeza silenciosa, e Itzander sintió un nudo en la garganta al recordar la sonrisa orgullosa del mentor que los había llevado hasta allí. Pero el silencio no duró mucho. No debieron haber estado ahí. Soltó Sebastián. Su voz no era triste, era filosa, cargada de un veneno que nadie esperaba. Sebastián, no es el momento. Intentó intervenir Kaelun, pero Sebastián se puso de pie, con la mirada encendida. ¡No! Es el momento exacto. Escupió Sebastián, mirando a Itzander y a los demás. Adler cometió un error. Los trajo aquí como si esto fuera un juego de niños, un premio universitario.
Si él no los hubiera invitado a ustedes, no habría tenido que regresar a salvar a nadie. Se habría enfocado en lo que importaba. Quizá. Su voz tembló de furia. Quizá él habría sacado a Lia de allí si no se hubiera distraído buscando a un grupo de turistas que no pintaban nada en el colisionador. Alicia se destapó la cara. Sus ojos estaban rojos, pero ya no de llanto, sino de una rabia pura. Cállate. Cierra la maldita boca a Sebastián. Gritó ella, poniéndose de pie de un salto. Tú no sabes eso. Nadie lo sabe. Él murió por nosotros. Murió por nada. Rugió Sebastián, dando un paso hacia ella. Porque ya no está, y nosotros somos lo único que quedó. Un desperdicio de sacrificio. Alicia soltó un grito de frustración y se lanzó hacia él con la intención de golpearlo, de borrarle esa expresión de desprecio. Pero antes de que pudiera tocarlo, Teoran se interpuso, rodeándola con los brazos y sujetándola con fuerza mientras ella forcejeaba. Suéltame, Teo. Dile que se calle. Ya basta. Gritó Ixander, interponiéndose entre ambos, con el corazón latiéndole desbocado. Basta. Todos perdimos algo. Todos perdimos a Lia. No nos hagamos esto ahora. Sebastián soltó una risa seca, amarga, y se dio la vuelta para mirar por la ventana, dándoles la espalda. No, Ixander. Ustedes perdieron a una amiga. Yo perdí mi mundo entero. No somos lo mismo. El aire en la habitación se volvió irrespirable. La discusión se detuvo, pero la grieta ya estaba abierta. Por primera vez desde que despertaron, el hospital de Lyon no se sentía como un refugio, sino como una jaula donde empezaban a devorarse unos a otros. El silencio que siguió al ataque de Sebastián fue roto por alguien que nadie esperaba. Kaelum, que hasta ese momento se había mantenido como un espectador pasivo en el marco de la puerta, se separó de la pared. No había rastro de sus bromas habituales. Sus ojos estaban fríos y fijos en Sebastián. En serio, Sebastián. Cállate ya. Su voz era baja, pero cortaba como un vidrio. Sebastián giró la cabeza, sorprendido por el tono del que siempre era el alivio cómico del grupo. Disculpa. Dije que dejes de buscar culpables. Las cosas se dieron así y punto. Nadie tuvo el control, ni Adler, ni nosotros, ni tú. Kaelum dio un paso al frente, ignorando las miradas de advertencia de Ixander. Y deja de fingir que tu rabia es por la justicia. No estás triste por haber perdido a Lia, estás furioso porque nunca tuviste el valor de decirle lo que sentías. Y ahora que te arrepientes de eso, ahora que el tiempo se te acabó, te desquitas con nosotros para sentirte valiente. Es patético. El aire pareció succionarse de la habitación. Alicia y Ixander se quedaron petrificados. Nadie había verbalizado esa verdad, y escucharla en voz de Kaelum fue como una bofetada colectiva. A Sebastián se le desencajó el rostro. Sus pupilas se dilataron y un temblor violento recorrió sus hombros, no hubo réplica verbal. Con un rugido de rabia animal, Sebastián se lanzó hacia adelante. Empujó a Teoran y a Alicia con una fuerza que los mandó contra las camas, derribando bandejas de comida y soportes de suero, y se abalanzó sobre Kaelum. Sebastián, ¡no! Gritó Ixander, reaccionando por puro instinto. Se cruzó en la trayectoria, metiendo su cuerpo entre ambos para intentar frenar el impacto. El choque fue brutal, los tres terminaron en el suelo en una maraña de batas de hospital y extremidades. Sebastián forcejeaba frenéticamente por alcanzar el rostro de Kaelum, mientras Ixander lo sujetaba por la cintura, intentando inmovilizarlo. Suéltame, Ixander. Mátalo. Dile que lo repita. Gritaba Sebastián, fuera de sí, mientras sus pies golpeaban los muebles metálicos, provocando un estrépito que seguramente ya se escuchaba en toda la planta del hospital. Kaelum, desde el suelo, ni siquiera intentaba defenderse. Simplemente miraba a Sebastián con una lástima que enfurecía aún más al otro. Teoran y Alicia se pusieron de pie, temblando, sin saber si intervenir o correr por ayuda. La unidad del grupo se había quebrado físicamente en el suelo de Lyon. Tú no sabes nada. Rugía Sebastián, aunque su voz ya empezaba a astillarse como cristal. No sabes lo que ella era, no sabes lo que significaba. Tú solo haces bromas estúpidas porque no te importa nadie.
Un mocoso consentido, hijo de papi y mami, que lo tiene todo cuando así lo quiere. Por eso Maribel rompió contigo, acabó por abrir los ojos y le hiciste entender que por más que tu bolsillo esté lleno, tienes la cabeza vacía. ¿Tú qué vas a entender sobre lo que es amar verdaderamente a alguien? En su frenesí por soltarse, Sebastián lanzó un brazo hacia atrás con un movimiento ciego y desesperado. El golpe impactó de lleno en el rostro de Itzander, quien soltó un quejido sordo y se apartó, llevándose las manos a la nariz mientras retrocedía tambaleante. Al quedar libre del agarre de Itzander, Sebastián hizo amago de lanzarse de nuevo contra Kaelum, pero Teoran fue más rápido. Con una fuerza nacida de la necesidad de detener el desastre, lo sujetó por la espalda, lo giró y lo encerró en un abrazo férreo, inmovilizándole los brazos contra el pecho. Suéltame, Teo. Suéltame. Gritaba Sebastián, forcejeando contra el pecho de su amigo. Teoran no respondió. No hubo reproches, ni contraataques, ni una sola palabra. Solo apretó más el abrazo, funcionando como un ancla humana en medio del naufragio. Poco a poco, la resistencia de Sebastián comenzó a flaquear. Sus espasmos se volvieron temblores y sus gritos se ahogaron en una garganta cerrada por el nudo del luto. Finalmente, Sebastián dejó de luchar. Sus manos se aferraron con fuerza a la bata de hospital de Teoran y hundió el rostro en su hombro, rompiendo en un llanto desgarrador, ruidoso y carente de cualquier orgullo. El silencio que siguió en la habitación era asfixiante, nadie se movió. Alicia se quedó sentada en el borde de la cama, limpiándose las lágrimas en silencio. Itzander, aún con la mano en el rostro y sintiendo el calor de la sangre en sus dedos, miraba la escena con una mezcla de dolor y fatiga extrema. Kaelum, de pie junto a la pared, observaba el colapso de Sebastián con una expresión de arrepentimiento total. La satisfacción de haber tenido razón se había esfumado, reemplazada por el peso de saber que había herido a muerte a un hermano cuando más roto estaba. Abrió la boca para decir algo, un lo siento que nunca llegó, porque entendió que ya no había nada que pudiera decir para arreglar lo que acababa de romper. Esa noche, en Lyon, nadie durmió. El único sonido que acompañó el paso de las horas fue el de la respiración entrecortada de Sebastián, mientras el mundo, afuera, seguía girando indiferente hacia el mañana. La luz de la mañana en Lyon era pálida y carente de calor. La habitación, que la noche anterior había sido un campo de batalla, estaba ahora sumida en un silencio sepulcral. Cada uno se encontraba en su rincón, evitando el contacto visual, como si los restos de la pelea aún flotaran en el aire. A las 9 en punto, la puerta se deslizó para dar paso a una mujer de unos 40 años, vestida con un traje sastre gris impecable que gritaba burocracia y orden. Llevaba un maletín de cuero y una carpeta con el escudo nacional de México. Tras ella, dos asistentes cargaban bolsas de una tienda de ropa local. Buenos días. Soy la licenciada Elena Rivas, de la Embajada de México. Dijo, con una voz profesional y eficiente, aunque sus ojos recorrieron con curiosidad el rostro magullado de Itzander y el cabello blanco de Alicia. Siento mucho por todo lo que han pasado. Estamos aquí para llevarlos a casa. Nadie respondió. Elena no pareció ofendida. Estaba acostumbrada a tratar con ciudadanos en situaciones de crisis. Hemos gestionado sus salvoconductos. Aquí tienen sus pasaportes de emergencia. Continuó, colocando los documentos sobre la mesa. También les traemos ropa limpia. Imagino que querrán dejar esos uniformes de hospital atrás. Tenemos un transporte oficial esperando abajo, su vuelo sale de Charles de Gaulle en 6 horas. El gobierno francés ha despejado un corredor de seguridad para evitar a la prensa en el aeropuerto. El proceso fue rápido, casi mecánico. Se cambiaron de ropa en silencio, dejando atrás las batas de hospital que olían a tragedia y desinfectante. Itzander se puso una sudadera oscura, ocultando en los bolsillos las yemas de sus dedos que seguían hormigueando. Alicia cubrió su cabello blanco con una gorra, intentando esconder la marca de Suiza. El viaje hacia París fue un borrón de paisajes franceses a través de cristales blindados.
Al llegar al aeropuerto, no hubo filas ni registros públicos. Fueron conducidos directamente a la zona de carga de un Boeing 787 de Aeroméxico. Al cruzar la puerta del avión, el aire cambió. El aroma a café y el saludo en español de las sobrecargos fue el primer indicio real de que el sueño, o pesadilla de Ginebra, había terminado. Se sentaron juntos en una sección reservada, pero nadie pidió una película ni abrió un libro. Mientras el avión despegaba y Lyon se convertía en un punto minúsculo bajo las nubes, Itzander miró por la ventanilla. El sol golpeaba el ala del avión, creando destellos que le recordaron, por un segundo, la luz del colisionador. A su lado, Sebastián mantenía la frente pegada al asiento delantero, inmóvil. Alicia cerró los ojos, apretando el pasaporte contra su pecho. Teoran y Kaelum compartían el silencio de los que saben que han roto algo que no tiene reparación. Estamos volviendo. Susurró Itzander, más para sí mismo que para los demás. Volviendo. ¿A qué? Respondió Alicia sin abrir los ojos. Itzander no tuvo respuesta. Sabía que México los esperaba con sus noticias de alterados, sus teorías de conspiración y sus familias que llorarían de alivio al verlos, pero él sentía que no eran ellos los que regresaban. Sus cuerpos viajaban a 10.000 metros de altura sobre el océano, pero sus almas se habían quedado en algún lugar bajo los escombros del CERN, esperando una explicación que el mundo aún no estaba listo para darles. El avión se niveló en la oscuridad del cielo nocturno sobre el océano, volando hacia una ciudad que parecía ya no ser la misma que dejaron atrás. El descenso sobre la Ciudad de México fue un recordatorio de la escala de sus vidas. Desde la ventanilla, Itzander observó la mancha urbana infinita. Una red de luces naranjas y blancas que palpitaban bajo la nata de contaminación y el cielo nocturno. No era la pulcritud de Ginebra ni el orden de Lyon. Era un caos vibrante que, por primera vez, le resultó intimidante. El aterrizaje fue rápido. Los chicos fueron escoltados por una salida lateral para evitar a los reporteros que, según los rumores, montaban guardia esperando a los sobrevivientes del CERN. En la sala de espera privada, el aire se volvió denso. Las puertas se abrieron y el silencio de meses se rompió en 1000 pedazos. El aire acondicionado zumbaba con una frialdad que no lograba apagar el calor de los sollozos que estallaron en cuanto se abrieron las puertas. Su madre se lanzó sobre él, envolviéndolo en un perfume caro y un llanto desesperado. Su hermano menor, de apenas 12 años, lo sujetaba por la cintura como si temiera que Kaelum fuera a desvanecerse de nuevo. Mi niño. Gracias a Dios, estás aquí. Exclamó su madre, apartándose solo para inspeccionarle el rostro. Estás tan flaco. Mañana mismo mandaré a traer al doctor de la familia, necesitamos que te revisen bien. No me fío de esos franceses. Estoy bien, mamá. Solo estoy cansado. Respondió Kaelum, intentando sonreír, aunque sus ojos buscaban la salida. ¿Y mi papá? Me habló hace como una hora desde Londres, está moviendo todo para que no te falte nada. ¿Sabes cómo es el trabajo? Pero te mandó decir que está orgulloso de que seas un guerrero. Kaelum asintió en silencio. El orgullo de su padre siempre llegaba por teléfono, y el dinero siempre llegaba por transferencia. Nada había cambiado. Miró a un lado suyo, fijando la vista en su hermano sollozante y llevando su mano hasta su cabeza, envolviéndolo con rapidez en un abrazo irrompible. Ahí está mi todo tibio. Dejó escapar una sonrisa de alegría que parecía que en cualquier momento sería quebrada por un sollozo. Perdóname. No pude traerte nada de lo que me pediste. Deja de decir tonterías. ¿Quieres? Su hermano entrelazó los brazos alrededor de su torso, aprisionándolo, y ocultando su rostro contra su pecho en un llanto silencioso. Solo, no vuelvas a irte. Nunca vuelvas a irte. Nunca. La madre de Alicia no gritó. Simplemente se quedó petrificada frente a ella, con las manos cubriéndole la boca. Su hermana fue la que rompió el hielo, abrazándola con fuerza.
Ali, te extrañamos tanto. Gritó la mayor, pero luego retrocedió un paso al verle el cabello. ¿Por qué? ¿Por qué te pintaste el pelo de blanco? Parece de película. No es pintura, nena. Susurró Alicia, mirando a su madre, quien finalmente se acercó para acariciarle las hebras blancas con dedos temblorosos. Fue el accidente, mamá. Los doctores dicen que es por el susto. No importa el color, hija. Dijo su madre con la voz quebrada, abrazándola de nuevo. Estás viva. Mi niña está viva. Vámonos a la casa, te hice los tlacoyitos que tanto te gustan. A Teoran, su padre lo esperaba con las manos en los bolsillos de su chamarra de cuero, y con el rostro marcado por las noches sin dormir. Cuando Teoran llegó frente a él, el hombre le puso una mano firme en la nuca y lo jaló hacia un abrazo breve pero que casi le saca el aire. «Qué bueno que volviste, cabrón», dijo su padre, con los ojos vidriosos. «La casa se siente muy grande sin tus ruidos», Perdón por preocuparte, pa. respondió Teoran, recargando la cabeza en el hombro de su padre un segundo. ¿Cómo está todo en el taller? Igual. El trabajo no para, pero tú sí vas a parar. No quiero que muevas un dedo en una semana. Solo descansa. El encuentro de Sebastián fue el más difícil. Sus padres lo estrecharon con una fuerza que buscaba consolarlo, pero él se sentía como una estatua de piedra. Hijo. Lo sentimos tanto. Sabemos lo de Lía. Dijo su padre en voz baja, mientras su madre le limpiaba las lágrimas de las mejillas a Sebastián. No quiero hablar de eso. Por favor. Cortó Sebastián, con una frialdad que los dejó helados. Solo quiero irme de aquí. Quiero dormir. Claro, mi amor, lo que tú digas. Respondió su madre, herida por la distancia en la voz de su hijo, pero dispuesta a darle lo que fuera. Tu cuarto está igualito. Nadie ha tocado nada. Sebastián no respondió. Igualito, era lo que más le dolía. El mundo seguía igual, pero Lía ya no formaba parte de él. Itzander observó a sus amigos alejarse. Se despidieron con gestos vagos, con esa promesa vacía de luego hablamos, que todos sabían que tardaría en cumplirse. Al final, se quedó solo con su pequeña maleta y el hormigueo en sus dedos. Tomó un taxi hacia su casa. El conductor, ajeno a todo, hablaba sobre el tráfico en el circuito interior y sobre un video de un tipo que supuestamente voló en Tlatelolco esa tarde. Itzander no le prestó atención. Al abrir la puerta de su casa, el olor a aire encerrado y polvo lo recibió, era el aroma de su vida anterior. No encendió la luz, caminó hacia la ventana y observó la Ciudad de México. Ese monstruo de concreto y luces, que ahora se sentía como un campo de batalla desconocido. Ya regresé. Susurró a la habitación vacía. Su única respuesta fue el rítmico parpadeo de la luz de la calle y una pequeña chispa, casi invisible, de la que no se percató, que saltó de la punta de su dedo índice hacia el cristal de la ventana.